Es uno de los fundadores de la Guardia Albiceleste, acérrima barra brava del Club Deportivo Magallanes, equipo de sus amores que por estos días transita en la primera B del fútbol nacional. Alumno en enseñanza secundaria del Colegio San Ignacio, donde comenzó sus pasos en la dirigencia al participar de la llamada Revolución Pingüina de 2006. Después de egresar del colegio en 2009, ingresó a la carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile. Ese mismo año, en 2010, se desvinculó del PPD por diferencias políticas e ideológicas, un alejamiento que más tarde le permitiría ingresar a las juventudes del Partido Radical. Es en esta colectividad donde comienza su vida partidaria más fuerte, ya que el 2013, al producirse una vacancia en la Mesa Regional Metropolitana de la Juventud Radical, se une a esta instancia como secretario general metropolitano, un cargo que ejerció hasta el 2014, cuando se postuló a las elecciones nacionales y regionales del Partido Radical. Con 25 años es el primer miembro de la Juventud Radical en ocupar un puesto en la mesa del PR desde la vuelta a la democracia y el segundo más joven en la historia del partido. Por eso Daniel Holguín Valenzuela es hoy el protagonista de Nuevas Voces. Daniel, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Daniel, cuando se bromea en la política, se habla de los partidos y se describe a cada uno, el Partido Radical echa la talla con que no tiene una juventud del partido, que es un partido viejo, es uno de los más viejos, más antiguos, digamos, de nuestra política, tiene muchísima tradición, pero es raro encontrar a gente bien joven, como tú, dentro del partido. ¿Por qué llegaste a militar primero al Partido Radical? Bueno, para mí, yo efectivamente tuve un bagaje político igual cuando fui secundario. Yo entré al partido en 2011 en medio del movimiento estudiantil. ¿Ya? O sea, el momento más álgido del movimiento estudiantil. Ahí yo decido entrar al Partido Radical, primero por la convicción. Yo siento que el partido representa algo. Hay valores que para mí están fuertemente arraigados y para mí el partido representa tres valores importantes. El partido laico, socialista y democrático. El humanismo laico y el socialismo democrático a mí me representan profundamente. Y yo creo que entrar a un partido con enorme tradición, enorme bagaje histórico y aporta al país, para mí efectivamente me representaba como joven y por eso decidí entrar al partido. Pese a que precisamente no tenía grandes referencias a nivel de tu generación, porque hay otros partidos que tienen un trabajo más fuerte probablemente a nivel universitario, el Partido Comunista, el Partido Socialista, en fin, pero del Partido Radical poco se sabe al menos de esa presencia a nivel universitario o de secundario. Sí, efectivamente es poco el trabajo conocido que existe por parte de los jóvenes radicales por esta circunstancia. Ahora, efectivamente también fue circunstancial porque yo cuando entré al partido fue porque dentro del movimiento estudiantil yo estuve participando en marchas, en tomas, y en una de esas circunstancias me encontré con un joven radical participando, del cual me hice muy amigo, fuimos muy partner, conversamos de política largamente, y él me invitó finalmente al partido y yo accedí porque, como te comentaba, el partido finalmente representa valores que para mí están arraigados en mi corazón. Ahora, hoy día, más allá de ser del Partido Radical o cualquier otro, como que la actividad política está bien de capa caída, con mucha crítica de parte de la ciudadanía. Ser político hoy día no es tan fácil. ¿Por qué decidiste entrar a la política, militar activamente y formar parte de la organización cuando, como te digo, hoy día no es de lo más popular dedicarse a esta actividad? Pese a lo necesaria que es, indispensable, por cierto, pero no es popular. Es probablemente la labor más complicada que uno tiene que asumir. Ahora, yo decidí participar activamente dentro de la política porque primero hay una convicción de que la sociedad no se cambia espontáneamente. Hay actores que van jugando roles dentro del escenario político. Yo creo en la política institucional o la democracia sana, donde existen partidos, y en ese sentido, efectivamente uno tiene una crítica al sistema político muy fuerte, y yo creo que somos una generación que uno puede identificar, que es por ejemplo el pingüinazo o la revolución pingüina del 2006, por ejemplo, que evolucionó finalmente al 2011, porque finalmente éramos los mismos cabros que estábamos en el colegio, ya estábamos en la universidad. Ahí se plantó la semilla. Sí, efectivamente nosotros tenemos una crítica al sistema de partido, tenemos una crítica al sistema democrático,
pero si uno quiere transformar finalmente las realidades, también tiene que transformar las institucionalidades que están internamente dentro del sistema democrático, en este caso los partidos políticos. Y no desde afuera, digamos. No, o sea, esa es una opción, yo también la encuentro válida, hay gente que... Sí, o sea, hay gente, por ejemplo, los movimientos sociales también son formas de participación válidos, los movimientos estudiantiles, los sindicatos, son otras formas, entre comillas, no institucionales como los partidos, que uno también tiene que estar participando. Yo en lo personal tomé una opción, que era un partido político, que me representaba y yo quería transformar. Y yo tengo una opción de transformar el Partido Radical. Oye, Daniel, tú de todas maneras tuviste un pasado político también, ¿no? Sí. Entiendo, militaste en el Partido por la Democracia, en el PPD, sí. Pero decidiste salirte, ¿por qué? Mira, yo entré al PPD cuando yo estaba finalmente, efectivamente fue en el momento del movimiento de la Revolución Pingüina. 2006. 2006. Efectivamente yo, el 2006-2007 yo formo parte de la JPPD como una parte de su campaña de captación de líderes secundarios. Yo entro efectivamente porque había un concepto en ese tiempo que a mí me llamaba mucho la atención, que eran cierto tipo de libertades sociales, políticas, que no se estaban tocando. Finalmente lo que uno le llama de tercera generación. Brecha digital, matrimonio homosexual, liberación del consumo de la marihuana, que uno parece que son temáticas liberales, que a mí fuertemente me llamaban la atención y yo entro a militar en mi época secundaria, pero yo cuando termino mi época secundaria yo finalmente me distancio del partido por dos razones para mí importantes. Uno, efectivamente yo no me sentí representado en algún momento por el PPD. Yo tuve diferencias fuertes con buena parte de los liderazgos del PPD. No de la juventud, sino del partido, del partido en sí. Yo sentía que esa no es la forma de hacer política, no calzaba con mi perfil, y segundo, por diferencias ideológicas. Yo efectivamente tengo un discurso mucho más de izquierda, yo me reconozco como una persona de izquierda, con valores y ideología fuertemente establecidos, y cuando yo veo que finalmente hay un cierta... no sé cómo decirlo, pero... ¿Una laxitud? Una laxitud, sí, una laxitud, o los valores finalmente se van contrastando, muchas veces tergiversando, y finalmente digo, no, esto no es lo que a mí no me gusta. ¿Y eso tú lo viste en el PPD? Sí, yo lo vi. Y finalmente yo decido, cuando ya entro a la universidad, a distanciarme. Estoy 2 años, entre comillas, independiente, haciendo política desde mi punto de vista, dentro de la centroizquierda o la izquierda. ¿En qué universidad? La Universidad de Chile, en la carrera de Administración Pública. Y el 2011, cuando ya entra el movimiento estudiantil, efectivamente entro a militar en el Partido Radical, por lo que habíamos comentado. Oye, Daniel, hoy día en el Partido Radical, ¿cuántos jóvenes están participando, por ejemplo, dentro de la juventud del Partido Radical? Sí, formalmente somos 2.600 jóvenes a nivel nacional. Ese es nuestro último catastro que hemos hecho. Igual, efectivamente, no existían registros previos. Era bien complicado tener un registro, siendo que efectivamente nosotros tenemos rangos etarios para poder participar, que son desde los 14 años hasta los 30. Pero no había un registro formal. Yo cuando asumí el cargo que tengo hoy en día, yo me puse a buscar esos datos y logramos una base de datos que es de 2.600 jóvenes aproximadamente que existen en el partido. ¿Qué es lo que resulta atractivo, crees tú, del Partido Radical para la gente joven que se ha ido sumando a la tienda? Yo creo que lo más importante es la historia y la tradición del Partido Radical con respecto a las grandes transformaciones de Chile. El Partido Radical es un partido de 153 años de historia aproximadamente. Ahora vamos a cumplir 153 ahora vamos a cumplir. No cualquier tienda cumple 150 años de historia republicana. De hecho, somos el partido vigente más antiguo en Chile y somos de los más antiguos del mundo, vigente hoy en día. Y eso tiene una carga. Fuimos parte de muchos gobiernos, tuvimos 4 presidencias de la República, 3 muy importantes para la historia de Chile. O sea, hablar de la historia de Chile también es hablar de la historia del Partido Radical. ¿Y esa historia ustedes la apropian, la sienten suya también, considerando la distancia del tiempo respecto a un gobierno de Pedro Aguirre Cerda? No es una figura tan cercana como puede ser, no sé, Patricio Aylwin para la de ya que está el caso más fresco, o el propio Salvador Allende. Es una figura mucho más lejana la de Pedro Aguirre Cerda. Sí, es mucho más lejana, pero yo creo que pese a la distancia histórica, las demandas o las temáticas que toca Pedro Aguirre Cerda o todos los gobiernos radicales son temáticas que hoy en día están súper vigentes. La educación hoy en día es un tema de conversación muy fuerte dentro del gobierno.
La industrialización o el modelo económico que hoy en día también es un tema de conversación. Entonces, el tema laico o el Estado laico, finalmente, que ya lleva muchos años, o sea, desde las leyes laicas del 1800 hasta hoy en día, siguen debatiéndose, o conceptos que son del laicismo, se siguen debatiendo en el Chile hoy en día. Por ende, efectivamente, hay mucha distancia histórica, pero las demandas finalmente, o el corazón del gobierno radical, está ahí, está presente en el Chile hoy en día. ¿Y por qué da la impresión de que los jóvenes no tuvieran tanta participación dentro del Partido Radical? Lo que te comentaba al principio, hay esta caricatura respecto a un partido que es más bien de gente madura, de gente de muchísima trayectoria, pero no está asociado a los jóvenes, no hay mucho espacio. Cuando uno piensa en el Partido Radical, piensa, bueno, en José Antonio Gómez, en Ernesto Velasco, el presidente, en Alberto Robles, quizás como diputado, que tiene más figuración, pero no en gente joven. ¿Por qué? A ver, yo creo que igual es un fenómeno que está en todos los espacios. Por ejemplo, si uno piensa, por ejemplo, en el padrón chileno, el padrón electoral chileno también es un padrón tremendamente envejecido, o si uno piensa en las grandes figuras parlamentarias, en el Senado, o incluso en el mismo gobierno, uno piensa en figuras jóvenes, o mayoritariamente la participación está dada por personas bastante mayores en la política chilena. Si uno piensa, por ejemplo, en presidentes de la juventud de la nueva mayoría, uno no se acuerda de muchos nombres, o la gente probablemente, si yo le pregunto, no los conocerá, pero sí conocerá a los presidentes de la nueva mayoría, o la gran mayoría podrá conocerlos, o de cualquier colectividad política. Entonces, yo creo que es un fenómeno social mucho más amplio que, por ejemplo, los jóvenes nos cuesta participar en todos los espacios, ya sea laborales, sociales, culturales, y en la política no estamos exentos. Pero hay una camada joven que salió del movimiento universitario que ha tenido más visibilidad, por ejemplo. Sí, y ahí está el punto que yo creo que quiero ir, que es que yo creo que estamos rompiendo un poco la barrera. Yo creo que los distintos líderes o jóvenes que participamos del movimiento pingüino, que estuvimos en el movimiento estudiantil, tomamos caminos diferentes, pero estamos tomando caminos de representación. Gabriel Boric, Camila Vallejo, y cuantos más, por ejemplo, están en el mundo parlamentario, Giorgio Jackson. Por mi parte, yo tomé el mundo partidario interno. Pero no por eso menos importante. Yo creo que también es otro espacio que hay que tener representación. Hay otros que están yendo al mundo municipal, entonces hay otros que se fueron por el ámbito sindical. ¿Hay espacio de crecimiento? Sí, yo creo que hay espacio de crecimiento, y de hecho yo creo que la ciudadanía está demandando cambiar un poco la política. Pese que el votante hoy en día es viejo, demanda renovación. Y en el partido también nos pasaba lo mismo. Y los que no están participando también la demandan para poder entrar quizá y participar activamente. Sí, y de hecho la idea obviamente es que no solamente esté yo, sino que sean otros jóvenes que vayan ocupando ese cargo u otro, donde vayamos tomándonos el partido, comillas, en ese sentido. ¿Y crees que es posible reencantar a esa ciudadanía que hoy día se ha alejado de los partidos y de la institucionalidad democrática? Yo creo que efectivamente no hay camino que no sea ese. O sea, si no lo reencantamos, no queda nada. Yo creo que habría que renunciar a todo, vámonos para la casa. No, yo creo que es un deber moral. No hay otro camino. Hay que reencantar a la ciudadanía con la política, pero hay que reencantarla en todos los sentidos. Y finalmente yo igual tengo un análisis que es que la ciudadanía está cansada de la política tradicional, de los políticos tradicionales, pero no está desencantada de la política, porque la actividad política es una actividad noble, todos la reconocemos como tal. Y tiene distintas representaciones, sí, además, más allá de los partidos. Y más allá de los partidos, los movimientos sociales, los movimientos sindicales, pero lo que hay que hacer es cambiar la política tradicional por una nueva política. Bueno, de esos movimientos y de las reformas también vamos a seguir conversando al regreso a la pausa con Daniel Holguín. Ya estamos de vuelta a Nuevas Voces con Daniel Holguín. Daniel, vinimos a hablar de política, pero el fútbol no puede quedar de lado, sobre todo pensando en que además de ser radical, tú eres hincha de Magallanes, ni más ni menos. Hincha acérrimo de Magallanes. ¿De dónde viene esa pasión por Magallanes? Fue también, podríamos decirlo, accidental, porque bueno, yo siempre he sido hincha del fútbol. Ajá. Me encanta el fútbol, me apasiona, yo creo que es un deporte hermoso y que creo que te toma el corazón durante 90 minutos. Y parte de mi pasión era recorrer los estadios del fútbol chileno. Ya, ir buscando partidos por ahí. Me encanta. Ir a un sábado a un estadio para mí es una atracción tremenda. Y un día fui a ver un partido Fernández Vial con Magallanes, ya, que gana Magallanes 2-1, y ahí yo me enamoré. Yo creo que fue amor a primera vista. ¿Cuántos años tenías? Fue el 2007, de haber tenido unos 16 años. Ya, vale. Me enamoré. Yo creo que la mística que tiene Magallanes es una mística que uno encuentra en muy pocos estadios del fútbol chileno,
y finalmente el modelo ideal de fútbol, me refiero en cuanto al espectáculo, está en Magallanes. Sí. La familia completa, donde está el bisabuelo, el abuelo, el papá, el hijo, el nieto, son 5 generaciones completas yendo al estadio. Muy tranquilo, me imagino, ¿no? Por lo demás, es una familia del fútbol, todo el mundo se conocía, todos se saludaban, o sea, era realmente muy fraternal el ambiente que existe en la barra de Magallanes, y cuando yo veo eso, yo quedé impactado porque en muy pocos estadios, salvo casos muy particulares y aislados, o por ejemplo en Valparaíso yo vi más o menos lo mismo, la misma dinámica, con Wander, no se encuentra ese modelo de fútbol o de fútbol de antaño. Entonces cuando yo veo eso, yo me enamoré y ahí yo empecé a seguir la campaña. Lamentablemente fue la campaña más triste porque ese mismo año Magallanes desciende. El 2006 desciende a tercera división. Pero y ahí ya volvieron hace un buen rato y... Sí, pero estuvimos 4 años en una liga que la tercera división es terrible, son 50 y tantos equipos por un solo cupo. Muy dura. Muy duro, una campaña súper dura, pero tuvimos muy buena campaña desde el 2010 y ahí ascendimos nuevamente. Oye, Daniel, bueno, más allá del fútbol, vamos a la política, lo que nos convocaba en el primer bloque también. Tú hablabas precisamente del espíritu reformador del Partido Radical, y eso también ha sido uno de los sellos de este gobierno, de los que ha tratado de imponer, al menos a través de la reforma tributaria, la reforma al binominal, la educacional, como una de las más relevantes, la laboral ahora también, que está en plena discusión. ¿Cómo has visto tú ese proceso de cambio y de reforma dentro de la nueva mayoría también? No ha sido nada de fácil, han habido divergencias importantes y al final uno tiene la sensación de que dentro de la nueva mayoría conviven estas dos almas, una que quiere impulsar muy fuerte los cambios y la otra que prefiere hacerlo piano a piano, más lento. Paso a paso. A ver, yo creo que primero hay que aplaudir que después de muchos años se estén planteando temáticas tan fuertes como, por ejemplo, el modelo laboral que existe en Chile, o el modelo constitucional que debe regir un país. Yo creo que en 25 años de democracia nunca se hablaron de estos temas, o eran en un cierto modo tabú, por un poco de esta democracia protegida que siempre ha existido. Y finalmente el gobierno de la presidenta Bachelet puso sobre el tapete las temáticas que realmente le afectan a los chilenos día a día, el modelo de AFP, el modelo de salud, el modelo educacional. Y eso es un debate que alguien tenía que ponerlo y finalmente la presidenta Bachelet lo puso sobre la mesa. Ahora, efectivamente son muchas temáticas y son demasiadas, entonces hay que ordenarlas. Y en eso efectivamente están las problemáticas de los intereses de ciertos grupos, ya sea políticos o económicos, que se encuentran ya sea en el Parlamento o en el gobierno, que van haciendo este choque de intereses, esta lucha, que finalmente va aletargando un poco el proceso de reforma, y segundo también van tratando de frenarla en algunos casos, por ejemplo el caso de la reforma laboral. ¿Tú crees que ha sido exitoso hasta ahora el gobierno en sacarlas adelante? O sea, lo que pasa es que el gobierno está sufriendo su mayor revés en el sentido de que está luchando contra otro actor que muchas veces uno no tiene en consideración, que por ejemplo el Tribunal Constitucional. Y en eso el gobierno está chocando contra la misma Constitución en sí. Y ahí es donde el gobierno se da cuenta que finalmente si hay una madre de todas las batallas, es la batalla constitucional. Finalmente, si uno no cambia la Constitución, que finalmente amarra los destinos de casi todas las reformas, o las limita en buena parte de su corazón y espíritu, finalmente uno no puede jugar o no puede innovar mucho, se le tiene poco juego de piernas. Entonces el gobierno está sufriendo muchos traspiés, primero porque efectivamente el debate político desgasta, y cuando se alarga mucho, desgasta mucho más. Lo vimos en la reforma laboral, que creo que ha sido un año y algo. El más difícil de todos. El de la educacional, que también lleva mucho tiempo debatiéndose. Y finalmente cuando llega al final del proceso te encuentras con un último actor, que es el Tribunal Constitucional. Entonces finalmente la reforma se demora mucho tiempo y sufren buenos traspiés que atacan incluso al corazón de la misma reforma. Daniel, ¿y qué rol ha jugado el Partido Radical, crees tú, dentro de ese proceso de reforma y de empujarla desde el Congreso, considerando que el tamaño del Partido Radical dentro del espectro de la nueva mayoría es del partido más pequeño? Incluso el Partido Comunista, quizás teniendo tamaños similares, no lo sé en cantidad de militantes o no, pareciera tener más incidencia todavía. Sí, a ver, yo creo que el partido lo que más aporta es lealtad al gobierno. Hemos sido un partido tremendamente fiel en cuanto al programa. Si uno ve las votaciones del partido, siempre ha habido una votación cuadrada por parte de nuestros parlamentarios, y eso muchas veces no se visibiliza. Por lo demás, lo que siempre aparece es el votante díscolo, el disidente, el que plantea la temática diferente. Y nosotros hemos sido súper leales con el gobierno, siempre han estado nuestros votos con respecto a todas las reformas, porque finalmente nosotros escribimos al programa cuando la presidenta lanza su campaña.
Nosotros nos sumamos una vez que ella gana las primarias presidenciales, la precandidatura, y en ese sentido nosotros hemos sido súper leales. Ahora, lo que el partido además aporta de parte de su lealtad es buena parte de muchas ideas dentro del programa. Y en ese sentido todo el mundo laico, que por lo demás estuvo muy vigente en el debate educacional, también lo pusimos muchas veces, efectivamente. No estaba dentro del tapete de las temáticas dentro del programa, o se nos dice, oye, no pueden meter esto a última hora, pero nosotros también hacemos valer nuestra ideología y nuestro aporte dentro del partido. ¿Lo logran dentro de la correlación de fuerza respecto a otros partidos más grandes como la DC, por ejemplo? Lo que pasa es que finalmente la democracia permite los acuerdos políticos, y en eso hemos tenido muy buenas conversaciones con los partidos de la nueva mayoría, se ha avanzado. Ahora, efectivamente, han habido buenas críticas y ha habido buenos frenazos por parte incluso de miembros de la nueva mayoría, pero curiosamente no hemos sido nosotros los que hemos pegado los fuertes frenazos a las reformas del gobierno. Y en ese sentido, como te digo, lo que hemos aportado mucho ha sido lealtad, muy buena lealtad al gobierno. Hemos sido muy fieles con el programa. Yo creo que eso es un tema. Daniel, ¿y cuánta vigencia tiene esa lealtad hacia un programa cuando uno empieza a ver las encuestas también y la gente, la ciudadanía empieza a rechazar también las ideas fuerza de algunos de estas reformas? En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, según las encuestas, la ADIMARC y otras, no hay demasiada adhesión, o se ha ido perdiendo desde aquella votación del 62% que apoyó a Michelle Bachelet hasta ahora. Sí, yo creo que ahí está lo que estamos conversando antes, y el desgaste que lleva tener un largo debate por parte de la reforma. O sea, cuando uno parte con un 60% de apoyo al ser programa, uno dice, bueno, entonces hay un respaldo social y político, sí, que también se vio en nuestros parlamentarios. O sea, la nueva mayoría tenía amplia mayoría en ambas cámaras. Pero el debate se largó tanto, finalmente los traspiés fueron tanto, debatir esas minuciosidades que finalmente no marcaban grande la diferencia, pero sí estaban vigentes y que hacían que una votación fuese adversa o no, hace que finalmente la gente se desgaste. Y la confianza también es un voto, en cierto sentido, donde la gente dice, mire, les confiamos el futuro de este país, grandes reformas, sí, pero esperemos que estén las grandes reformas y que no se vuelvan de reformas grandes o grandes ideas a pequeñas reformitas muy chiquititas. Entonces yo creo que cuando transformamos grandes promesas, grandes eslogan en reformas muy pequeñas, es cuando la ciudadanía se decepciona y dice, ¿saben qué? El gran programa que me prometieron no está haciendo lo que me están diciendo. ¿Y tú crees que eso es lo que se refleja en las encuestas? Es que ese es el desgaste. O sea, cuando uno ve grandes apoyos a la presidenta en todo su programa, en todo, uno ve efectivamente todas las temáticas del programa de la presidenta Bachelet tenían grandes apoyos, solo el 60%. Entonces, cuando uno va viendo en el avanzar del gobierno de la presidenta Bachelet, la caída en todas las encuestas, uno dice efectivamente, bueno, hay un desgaste de finalmente la discusión política. Sí, la discusión política muchas veces se alargó. Daniel, tú estabas a cargo como secretario nacional de organización del refichaje. Sí. Es un proceso largo, tedioso, pero sumamente importante dentro de esta agenda de transparencia y de la reforma a los partidos políticos. ¿Cómo va ese proceso en el caso de ustedes del Partido Radical? Yo creo que estamos bien encaminados porque nosotros nunca hemos tenido grandes problemas con respecto a nuestra orgánica interna. De hecho, buena parte, por ejemplo, la reforma a la ley de partidos políticos, la orgánica de los partidos políticos, nosotros vamos a hacer adecuaciones, pero son menores porque efectivamente nosotros tenemos un modelo bastante estable y de hecho hemos sido observados para ver las nuevas orgánicas. Ahora, con respecto al tema del refichaje, hoy día estamos preparando en terreno toda nuestra orgánica territorial, por decirlo en cierto modo, para desplegarla a nivel nacional, porque yo creo que, lograr 30.000 o reconfirmar la voluntad de militancia de 30.000 personas no es algo que uno haga de la noche a la mañana. No, claro. Sobre todo en este escenario, sí, cuando tienes que, además de despejar el padrón, digamos, tienes que también volver a renovar la confianza que depositó en algún momento, en una etapa histórica de Chile de crisis precisamente política. Sí, nuestro padrón efectivamente necesita efectivamente tener un trabajo muy potente en cuanto no solamente a reconfirmar la voluntad de ser militante, sino que también transformar a ese militante en un militante activo. Sí. No solamente que esté en el número y que aparezca en nuestro padrón de 85.000 personas, no nos basta con eso, nos va a tener militantes activos que trabajen en nuestro despliegue territorial en cuanto a las municipales, después a las parlamentarias, y obviamente el partido tiene intenciones de pelear la presidencial. Entonces, en ese sentido necesitamos todas nuestras fuerzas, todas las manos que sean necesarias, y por eso tenemos que tener un despliegue territorial súper fuerte, y en eso yo lo que trato de aportar siempre es, primero, confianza al partido. Este proceso se va a llevar a cabo, vamos a tener todas las herramientas a disposición, ya sean tecnológicas o humanas, recursos financieros,
para poder lograr este proceso lo más exitoso posible y los tiempos acordes a la ley, porque obviamente también jugamos contra el reloj. Tenemos 2 plazos para poder lograrlo. ¿Y cómo sientes que va a salir el Partido Radical después de este proceso al que se están sometiendo todos los partidos? ¿Cómo va a quedar respecto al resto? Yo creo que vamos a terminar bien. Yo tengo confianza en nuestro padrón y en nuestra militancia, porque uno cuando va a Chile, o sea, uno va a cualquier rincón de Chile y va a encontrar radicales. Tenemos un despliegue territorial súper amplio, en algunos lugares más que en otros, pero tenemos presencia en todo Chile. Entonces lo que tenemos que transformar es esa presencia, es multiplicarla entre comillas como por 2 o por 3. Es en esta cadena humana en donde un militante rescata 2 o 3 más, y no solamente que lo rescate para un simple papel y un trámite, sino que también lo rescate para el radicalismo. Eso es lo más importante del refichaje. La fuerza joven del Partido Radical en una de las nuevas voces aquí en CNN Chile con Daniel Olguín. Gracias, Daniel.